Hola, bienvenidos a este video de química donde vamos a hablar de gases. Antes de empezar, ¿qué es un gas? Un gas es uno de los tres estados de la materia, los cuales son sólido, líquido y gaseoso. Un ejemplo podría ser el agua, que puede ser líquido, sólido en forma de hielo o gaseoso en forma de vapor. Los gases, de la misma manera que los líquidos, se adaptan a su recipiente, pero además estos pueden comprimirse y descomprimirse, característica que no poseen los líquidos. Según la teoría atómica de la materia, ya sea sólido, líquido o gas, está constituida por partículas llamadas átomos. En el caso de los gases, estas partículas se mueven a grandes velocidades y las fuerzas atractivas entre ellas son consideradas inexistentes. Esto quiere decir que éstas se mueven al azar ocupando todo el volumen del recipiente. Los gases tienen algunas características específicas que son las siguientes. Las partículas de los gases se mueven al azar con distintas velocidades, de manera que, si aumenta la temperatura, aumenta la velocidad de las partículas del gas. Los choques con las paredes del recipiente producen el efecto que llamamos presión sobre las mismas. Otra característica de los gases es que no existen fuerzas de atracción entre las partículas. Ahora, para entender más sobre los gases, debemos primero entender el término de presión. La presión es una fuerza por unidad de superficie y se expresa con la siguiente fórmula. Presión es igual a fuerza entre superficie. La presión que ejerce un gas sobre las paredes del recipiente depende de tres factores. El primer factor es del número de partículas de gas o cantidad de gas considerada, ya que a más partículas, más presión. Esto quiere decir que entre más partículas haya en un recipiente, mayor presión habrá, y entre menos partículas haya en el recipiente, menor presión habrá. El segundo factor es del volumen del recipiente, ya que a mayor volumen, menor presión. Esto quiere decir que entre más grande sea el recipiente, habrá menor presión, y entre más chico sea el recipiente, habrá mayor presión. El tercer factor es de la temperatura del gas, ya que a mayor temperatura, mayor velocidad de las partículas del gas y por tanto mayor presión. Esto quiere decir que entre menor temperatura las partículas se van a mover más lento y entre mayor temperatura las partículas se van a mover más rápido. Después de someter los gases a diferentes experimentos y experiencias, ciertos científicos formularon teorías y leyes sobre el estado gaseoso. Primero hablaremos sobre la ley de Boyle, que establece que, a temperatura constante, la relación entre la presión y el volumen es inversamente proporcional. Esta ley se establece con la fórmula de presión es igual a constante entre volumen. Esto quiere decir que si el volumen aumenta, la presión disminuye, y por lo contrario, si el volumen disminuye, la presión aumenta, así como podemos ver en este ejemplo. Ahora hablaremos sobre la ley de Gay-Lussac, que establece que a menor temperatura hay menor presión, ya que las partículas del gas se mueven cada vez más lentamente. Esta ley se establece por la fórmula de presión es igual a constante por temperatura. Esto quiere decir que entre menor temperatura, las partículas tienen menos velocidad, por lo tanto, menos presión, y entre mayor temperatura, las partículas tienen más velocidad, por lo tanto, mayor presión. Por último, hablaremos sobre la ley de Charles, que establece que a presión constante,
cuando aumenta la temperatura del gas, aumenta el volumen. Esta ley se establece por la fórmula volumen es igual a constante por temperatura. Esto quiere decir que entre menor temperatura, menor volumen, y entre mayor temperatura, mayor volumen. Por último, podemos observar esta tabla donde se encuentra un resumen de cada una de las leyes con su fórmula y relación correspondiente. Gracias, nos vemos pronto.